Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a charlar con Gabriel Gazabe, investigador del Independent Institute y de Fundación Atlas. Vamos a conversar un poquito sobre Menem y la libertad, sobre Carlos Saúl Menem y la libertad. Eh, Hay visiones discrepantes al respecto. Ahora estoy sumando a Gabriel. Presencia de todos ustedes. Y creo que es un tema muy interesante para quienes compartimos las ideas de la libertad. Bueno, y aquí contamos con la presencia de Gabriel, ¿Qué tal, que Martín? ¿Cómo le va damos la todo? bienvenida. Muy bien, ¿vos, Gabriel? Muy bien por aquí. Dispuesto a charlar un ratito y hacer algo ameno. Sí, sí, estábamos conversando recién con las personas que se iban sumando en estos segundos antes que vos te sumaras, de lo polémico del personaje de Menem en la Argentina, pero también entre las personas que apoyan las ideas de libertad, ¿no? Con lo cual la idea de hoy era charlar un poquito, conversar y Menem se encuentra entre los peores con el 2%, ¿no? Y Alfonsín renunció con una hiperinflación del 3000% anual y Menem con la convertibilidad logró frenar esta bomba que estaba explotando, ¿no? Sí, es curioso eso que vos recordás en cuanto a los índices de popularidad o cómo se lo recuerdo hoy día, ¿no? Si me atengo a la convocatoria de esta charla, de este conversatorio, de si Menem o su presidencia sirvieron para avanzar o hacer progresar la libertad en Argentina, yo te diría rotundamente que sí. Mi respuesta sería que sí, que durante su presidencia, sobre todo si se lo compara con sus predecesores inmediatos, y ni qué hablar con quienes lo sucedieron, fue un respiro, fue un soplo nuevo de libertad en distintos ámbitos, pero yo te destacaría dos cosas, Martín, respecto de eso, que a mí me parece que incrementaron la libertad de los argentinos en aquel entonces. Una, lo que ocurrió recién unos cuantos años después de asumido, en el 94, cuando se terminó con esa vil y perversa institución del servicio militar obligatorio. Si fue algo querido, si fue algo buscado o fue simplemente consecuencia de ese desgraciado evento que fue la muerte de un conscripto, de un soldado en manos de un subteniente, la historia lo dirá, pero haber terminado con esa esclavitud transitoria que implicaba que gente cuando alcanzaba cierta edad eran puestos a patadas dentro de un cuartel, a prestar servicios que no hubiesen deseado prestar nunca con el argumento de que era algo necesario, me parece que fue un logro fundamental. Es decir, son necesarios los enfermeros, los carniceros y los plomeros y no por eso vamos a obligar a gente a prestar esos servicios. Entonces, haber terminado con el servicio militar obligatorio, algo que Alfonsín había esbozado o había propuesto durante su campaña, pero en su presidencia no lo hizo, me parece algo muy importante. Y lo otro, te diría, Martín, es el tema de haber privatizado los canales y las emisoras de radio que estaban en manos del Estado. La gente, algunos, muchos de los que nos pueden estar siguiendo ahora, no vivieron esa época, pero antes los canales de televisión, todos los canales de televisión, los que se llamaban canales de aire, que hoy prácticamente están difusos en la programación de un cable, bueno, en la grilla de un servicio de cable, y todas las radiodifusoras AM, FM, eran del Estado. Estaban a cargo de distintos burócratas que el funcionario de turno colocaba. En la época de los militares, un canal era para el ejército, el otro para la marina, el otro para la fuerza aérea. Es decir, el hecho de haber
privatizado eso y que hubiese competencia entre los distintos canales y por tratar de congraciarse con el público, de sumar mayor rating y de tomar distintas posiciones en cuanto al análisis de las noticias o cómo interpretan la realidad, me parece que esto, junto con lo que acabo de decir del servicio militar, fueron dos cosas que a mí me parece que positivamente hicieron avanzar la libertad en Argentina. No sé cómo lo ves vos. Sí, sí, yo coincido y quería destacar también el contexto global, ¿no? En el que se producen los mandatos de Menem, ¿no? Decíamos Argentina estallaba con la hiper de Alfonsín, renuncia y asume Menem que ya estaba electo, y en el mundo caía el muro de Berlín, era el fracaso del comunismo, se hablaba, parecía que no iba a haber más ningún tipo de socialismo, evidentemente estamos viendo que hay nuevas formas de socialismo, pero era el éxito del capitalismo frente al socialismo, ¿no? En este contexto también tenemos que ver a Menem, y yo quería destacar algunas medidas desde el punto de vista más económico, y un comentario que quería hacer es que a Menem no se lo condena, la sociedad argentina no lo condena por lo que hizo mal, que hizo cosas mal, como todo el mundo, ¿no? Se lo condena por lo que hizo bien, digamos, ¿no? Entonces, Argentina es un país, digamos, nacionalista, estatista, mete culpa, que ahora lo vemos feliz a una buena parte de nuestra sociedad con un discurso de izquierda, socialista, anti-extranjero, anti-mundo, anti-Estados Unidos, pero se lo critica más que nada por las cosas que hizo bien y no por las que hizo mal, que evidentemente, como decíamos, sí ha hecho algunas cosas mal, como todo el que hace, evidentemente puede equivocarse en muchas cosas, pero por ejemplo, yo quería mencionar, y después tal vez hablamos de algunos puntos, la ley de convertibilidad. Éxito logra frenar la hiper de Alfonsín, ¿sí? Las privatizaciones, más de 24.000 millones de dólares, ¿no? De venta de empresas estatales que estaban en crisis deficitarias y que nosotros pagamos el sobreempleo en público y los déficits, ¿no? Quiero decir el caso de YPF, por ejemplo. YPF tenía 55.000 empleados antes de privatizarse y daba pérdida. Luego se privatiza, pasa a tener 5.000 empleados y pasa a ser superavitaria. Después menciono y después charlamos, ¿no? La apertura al comercio con el mundo, ¿sí? Las AFJP, ¿no? El hecho de que poder invertir una parte de nuestro dinero, porque es un sistema mixto, a una administradora de fondos de pensiones donde veíamos qué pasaba con nuestro dinero, cómo se invertía. Se dicen que el sistema era una porquería, muchos dicen eso, pero al momento de que Néstor Kirchner estatiza las AFJP, el 84% de los argentinos tenía todavía su plata en las AFJP y no en el sistema público, ¿no? Esto para mostrar algunas pequeñas cositas, ¿no? Sí, no, bueno, me parece muy bueno lo que vos recordás del contexto internacional cuando asume Menem. Era el último año de la presidencia de George Bush padre y luego viene las dos presidencias de Bill Clinton. Se hablaba, acordate, del fin de la historia, el libro de Fukuyama o la tesis de Fukuyama, de que la historia terminaba, de que el capitalismo había triunfado sobre el socialismo, que se caían los muros, bueno, una serie de argumentos y tal vez muy optimistas o demasiado entusiastas que había en aquella época. No sabemos si Menem compró la idea liberal, se sintió en parte procapitalista o pro partidario del ideario de la libertad, o como él decía en campaña, él era eminentemente pragmático y vio que el mundo giraba para ese lado y se dio cuenta que no quedaba otra alternativa. Yo creo, Martín, que habría que dividir, a ver, como dos etapas de Menem. La primera, que va desde que asume allá por julio del 89, bueno, la convertibilidad que arranca en abril del 91, hasta la reelección, hasta que terminaba sus primeros 6 años. Recordemos que la Constitución de 1853 establecía que había un solo mandato de 6 años sin una reelección inmediata. Hasta ahí fue el Menem que nos sacó de la hiperinflación,
en el binomio con Cavallo, ¿no? Siempre estará la duda de quién fue más importante para esto, si Menem o Cavallo. Yo creo que Cavallo no hubiera podido hacer lo que hizo sin el apoyo de Menem, y Menem no hubiera tenido, digamos, la popularidad que entonces había alcanzado sin la participación de Cavallo, sin haber sumado al barco al doctor Cavallo. Así que creo que el tándem funcionó muy bien en ese sentido. Cuando se estableció esa regla monetaria de la convertibilidad, es decir, atar el tipo de cambio o la emisión de moneda local al ingreso de una divisa extranjera, en este caso el dólar, las privatizaciones, pero después creo que ahora que se está hablando tanto de lo que es Formosa, o estamos poniendo el foco en la situación de Formosa, afloró el Menem caudillo riojano, y su vocación de perpetuarse en el poder o de continuar en el poder lo llevó al Pacto de Olivos, a negociar una constitución que tergiversa en muchos aspectos la constitución originaria de la Argentina, que hizo grande al país, un tercer senador por la minoría de cada provincia, un giro semiparlamentario con un jefe de gabinete, todas esas influencias alfonsinistas que se incorporaron entonces. Tal vez hubiera sido más lindo o más positivo que su mandato se terminara con esos primeros 6 años y que otro lo continuara. Posiblemente Cavallo era la figura estrella y el que hubiera podido ganar las elecciones en aquella época, pero después de eso me parece que se comenzó a echar tierra sobre lo que se había logrado en esos 4 o 5 años primeros. Sí, claramente, ¿no? Y uno en su momento fue también crítico de muchas cosas que se hicieron, pero comparado con lo que vino después, parecíamos Suiza, ¿no? En el momento había muchas cosas para corregir, evidentemente, pero comparado contra el kirchnerismo posterior, digamos, hay muchas cosas que ni se pueden comenzar a hablar, ¿no? Y yo quería decir también que un poco ir a la teoría de Douglas North sobre instituciones y crecimiento económico, y cuando él habla, dice que los países crecen de acuerdo a las instituciones, pero no solamente a las instituciones formales, las normas, las agencias gubernamentales, sino también las instituciones informales, que entre otras son el pensamiento de la gente, la cultura de la gente, los valores de un país, ¿no? Y acá lo vinculo con otro libro de Lawrence Harrison, que es El subdesarrollo está en la mente, ¿no? Y tal vez el argentino no tiene una cultura, una parte de la Argentina, porque creo que hay una grieta y hay 2 Argentinas. La parte de la Argentina que se reproduce más rápido no tiene cultura del trabajo, no tiene cultura del esfuerzo, no tiene cultura de inversión. Y acá tal vez podemos ver la dicotomía peronismo-antiperonismo, gorilismo-antigorilismo, ¿no? Por decirlo en palabras populares, ¿no? Estas 2 Argentinas que no son ideologías, sino formas de vivir la vida de cada uno que hay detrás de lo que luego toma el color de un partido o de ideas políticas, ¿no? 2 Argentinas que son difícilmente integrables, ¿no? Y que la Argentina pobre se reproduce más rápido que la Argentina no pobre, ¿no? Y hoy, como charlábamos hace un ratito en una reunión con un amigo de Salta, que está aquí presente, los sectores, la Argentina pobre se reproduce a una tasa mucho mayor, ¿no? Con lo cual tenemos que esperar que sea mayoría en esta democracia sin límites, hoy y mañana todavía más, la Argentina pobre, ¿no? Pero no digo pobre en términos de dinero, sino de cultura del pobrismo, ¿sí? Porque una parte de la Argentina migratoria llegó con una mano atrás y otra mano adelante, pero no hace falta tener cosas para hacer crecer y alcanzar la prosperidad, ¿no? Sino ideas y comportamientos. Sí, exactamente. Bueno, y eso se relaciona un poco con esto que yo te decía de dividir en 2 etapas
la era de Menem, la primera, la de la convertibilidad. Recordemos que los meses previos a la convertibilidad, en aquel 1991, la tasa mensual de inflación rondaba el 30% por mes. Es decir, no era Disneylandia esto, se había a fines del 89 confiscado los depósitos a plazo fijo de la gente que tenía depósitos en los bancos privados, en los bancos comerciales, y se los cambió por títulos públicos de la deuda externa, de los bonex. Todo eso, digamos, más las privatizaciones, más esta charla posiblemente no podría existir si no hubiera sido por aquellas regulaciones que se dejaron de lado y la privatización de los servicios de telecomunicaciones. Dios sabría cómo hubiera sido Internet en la Argentina si aún existiría la empresa estatal de comunicaciones que se llamaba Entel, la que prestaba el servicio o intentaba o decía que prestaba el servicio de telefonía. Es decir, esa primera etapa fue bárbara en el sentido de mejorar, de meternos en el mundo, de darnos un respiro de modernidad, de poder conocer productos y servicios que se ofrecían en todo el planeta, que para nosotros eran cosas que veíamos en la televisión o en las películas hasta ese momento, integrarnos al mundo. Pero me parece que esta etapa se la culpa, no equivocadamente, por lo que no se hizo en la siguiente. Es decir, a todo esto habría que haberle sumado desregular el mercado laboral, que una relación laboral no sea como un matrimonio que es fácil entrar y es una pesadilla salir, que sea una relación libre y voluntaria entre contratante y contratado, terminar con toda esa oligarquía sindical, con esas leyes perversas que vienen de la Carta del Lavoro de la época de Mussolini, que trajo el general aquí en los años 40 y que aún siguen vigentes y siguen generando miseria, pobreza, de regular la economía en muchos aspectos. Me acuerdo que, por ejemplo, yo como abogado, en aquella época, Cavallo decía que su intención era que uno se matriculase en una sola jurisdicción y pudiese ejercer en todo el país. Hoy día, si yo quisiera pleitear en cada una de las provincias argentinas, tengo que inscribirme en cada una de ellas como letrado al colegio de abogados zonal, al colegio de abogados que corresponda. Él quería terminar con eso, quería terminar con las escribanías para desregular ese mercado que es una especie de coto de casa que se pasan de padres a hijos y de abuelos a nietos. Entonces, todo lo que no se hizo, me parece que fue lo que trajo aparejada, en definitiva, la crisis de la convertibilidad. Tener ese tipo de cambio atado, que una discusión que también se puede dar es con qué tipo de cambio se entró a la convertibilidad. Muchos dicen que el tipo de cambio estaba subvaluado, es decir, que el peso estaba sobrevaluado y que se entró con un dólar barato, lo que sabemos que en economía hace que se incentive artificialmente importar y se desaliente exportar. Entonces, si entramos con aquel tipo de cambio de 10.000 australes que pasó a ser un peso por dólar, y eso estaba más barato de lo que tal vez podría haber sido originariamente el ingreso a la convertibilidad, sumado al costo de hacer negocios en la Argentina, por los tributos, por las regulaciones, por los sindicatos, eso hizo imposible una generación, digamos, de productividad en la Argentina, que fuésemos competitivos frente a empresas similares en el exterior. Entonces, esa es la imagen que desgraciadamente le quedó a la gente, pero reitero, es por lo que faltó hacer y tal vez por ese error inicial de origen del tipo de cambio, ¿no? Pero faltaron muchas cosas por hacer que tendrían que haber venido en una segunda etapa que tal vez podría haber estado liderada por otro que continuara Menem. Sí, sí, coincido totalmente. Y también, como decíamos, que una reforma del Estado, un achicamiento del Estado, una apertura, genera muchos anticuerpos, una resistencia enorme al cambio de la vieja Argentina, ¿no? Que resistió y apenas pudo con De la Rúa, bueno, que era un blanco fácil,
presionó para esta salida de la convertibilidad, esta crisis 3D de devaluación que pasamos de 1 a 1 a 3,80 a 1, el default con los acreedores privados, depósitos confiscados o corralito, y el retorno al pasado, ¿no? Que es una circunstancia a la que volvimos y lentamente fue empeorando. Si vemos el peso del gasto público sobre lo que produce la Argentina, se incrementó en la era K cerca de 20 puntos, ¿sí? Con lo cual estamos nuevamente en una Argentina que sinceramente es muy poco viable, ¿no? Donde en los 90 había 3,5 millones de jubilados, ¿sí? Y pensionados, hoy tenemos cerca de 8. Ya jubilados y pensionados es casi la mitad del gasto público nacional. Nadie cobra lo que aporta, ¿sí? No hay vínculo entre lo que vos aportaste en tu vida activa y lo que vas a cobrar cuando te jubiles. 7 de cada 10 jubilados ganan la mínima, ¿no? Con lo cual el escenario es muy complejo y el único premio que la Argentina actual tiene, a diferencia de aquella Argentina, es el premio a no trabajar, ¿no? O a cuanto más hijos tenés, más subsidios recibís, ¿no? Esto evidentemente es como premiar a los alumnos que sacan 0 y no los que sacan 10. No podemos evitar las consecuencias. Sí, bueno, exactamente. Y vos recién decías, cuando alguien se acostumbra a algo bueno es difícil volver atrás. Mirá el caso de Ecuador con el dólar. Va a ser muy difícil sacarle a nuestros amigos ecuatorianos el dólar como moneda y volver a alguna versión del vetusto Sucre, que era como tener hielo en la terraza una tarde de verano, cuando percibían el fruto de su trabajo. Pero a mí me parece, no estuve ahí presente ni conozco a nadie que lo haya estado, pero en aquel pacto de Olivos, el diálogo entre Menem y Alfonsín habrá sido Alfonsín diciéndole: mirá, si vos aminorás con lo que él llamaba el neoliberalismo, yo te doy los votos en el Parlamento para reformar la Constitución y te doy la reelección. Me parece que en esa transacción con la clase política, que no quería perder sus privilegios, no quería perder sus herramientas y su artillería de toda la vida, ahí es cuando se comenzó a diluir un poco lo que el envión inicial de la presidencia de Menem, básicamente a partir del 91 con la convertibilidad, trajo, y que vos citabas, el tema de las AFJP. Por primera vez la gente podía más o menos saber cuánto iba acumulando en el fondo, podía hacer aportes voluntarios si lo hubiera querido. Lamentablemente era algo que estaba coactivo, perdón, y era un curro para determinados sectores de la economía, no era abierto, uno no podía asegurarse en un fondo del exterior y demostrar que estaba haciendo aportes a una FJP de otro país. Pero igual, con todos esos defectos, se podría haber tratado de mejorar el sistema y perfeccionado, y no volver atrás a la vieja estafa que, como vos señalabas recién, son las jubilaciones en manos del Estado. Así que bueno, Gabriel, no sé si vos tenés algo más que comentar. Creo que por mi parte hemos charlado y aquellas reflexiones que haríamos en un café al respecto, ¿no? Bien, teniendo una visión realista, ¿no? De lo positivo, lo negativo, el Claro, contexto, compararlo con antes y con después, ¿no? sí, no, exactamente, como decía al principio, si lo comparamos con sus predecesores y con los que vinieron después de él, fue un momento maravilloso, para ponerle un adjetivo calificativo, superlativo, con todos los errores, con los hechos de corrupción que hubo, que al lado de los que nos mandonean ahora eran minucias, y con todos los hechos jurídicos o judiciales, mejor dicho, que quedaron sin resolver, como los atentados a la AMIA o a la embajada, o la voladura en Río Tercero de aquel cuartel o de aquel almacén de armamentos. A pesar de todo eso, yo creo que en las últimas décadas fue la única vez que la Argentina tenía un proyecto de integrarse al mundo, y con
halo de modernidad y de integración y de salir adelante, de no ser la víctima eterna de los países llamados periféricos que reclaman contra los países centrales, para ponerlo en el lenguaje socialista de la CEPAL, y esa victimización constante. Menem había terminado con esa actitud y decía vamos a salir adelante y vamos a encarar todos estos proyectos. Bueno, desgraciadamente no fue todo lo exitoso, lo completo que tendría que haber sido. Una pena, porque no sabemos cuándo volveremos a tener una chance como esa. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por tus palabras, por este intercambio. Un abrazo para Pablo Resemena, que está saludando desde Ecuador. Y bueno, gracias a todos los presentes. ¿Sí? Y bueno, vamos a seguir charlando y reflexionando sobre este periodo tan importante que tuvo la historia argentina, y también lo previo y lo que sigue, lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo no, Así Martín? que bueno, muchísimas gracias. Abrazo grande a Un todos. abrazo, Gabriel. Adiós. Chau. Abrazo a todos. Chau, chau.